Listo, buenos días. Comencemos. Eh, Dejen el registro ahí en el chat, el código para el tema de la asistencia. Entonces, listo. Ya se ve la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bueno, les comento la actividad del día de hoy. Va a estar un poquito ligado a hacer como un recuento, un poco afianzar ciertas ciertas pautas iniciales desde lo que ha sido este tema de la investigación científica, un poco sus inicios, y de lo que nosotros debemos conocer o tener establecido como conocimiento. Más adelante, ya finalizando la sesión, abordaremos unos apartados que son importantes, que se llaman paradigmas de la investigación. Vamos a abordar especialmente tres. Les va a quedar de tarea investigar e indagar unos cuantos. Sin embargo, van a tener muy presente, según el enfoque de la investigación que usted eligió el semestre pasado o tenga en mente realizar, eh, pueda determinar o pueda dar un puntapié a la metodología del trabajo de investigación. Vamos a iniciar con la metodología. Y la metodología, la primera sección o el primer ítem que vamos a colocar allí es el paradigma de nuestra investigación, teniendo en cuenta el enfoque que hayamos elegido. Tengan presente enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo, y si es mixto, bueno, decidirá usted entre varios paradigmas cuál es el que mejor se acomoda a su investigación. Vamos a tratar de que este tema sea un poquito chévere. Vamos a tratar de debatir desde el inicio ciertos aspectos muy importantes eh, que debemos conocer. No va a ser tan extensa la sesión. Vamos a hacer el abordaje puntual. Vamos a hacer una retroalimentación también que se va a dejar en Moodle, muy sencilla, muy chévere. Y también eh, voy a hacer al final como una pequeña ejemplificación de lo que deben ir realizando en el documento que ustedes han venido construyendo, y creo que eso sería todo más o menos lo que haríamos durante la sesión de hoy. Entonces, esa es más o menos la introducción de la clase de hoy. Vamos a filosofar mucho, entonces toca activar la neurona, así que voy a necesitar constante participación de ustedes. Independientemente de que conozca o no, lo importante es que comencemos a pensar y a participar en las sesiones, en la sesión. ¿Listo? Entonces, trabajo de investigación. Esta ya es la segunda vez que nos vemos. La semana pasada fue más que todo una inducción general de lo que íbamos a hacer durante la asignatura. Y pues el día de hoy nos corresponde observar todo este tema de los paradigmas de la investigación. Empezando principalmente por observar y por eh, meternos en ese mundo de la investigación científica en la actual sociedad del conocimiento. Sabemos que muchos de los avances que se han realizado en la actualidad han sido gracias, y muchos de esos gracias a la investigación científica. Eh, Antes no conocíamos nuestra composición genética, el ADN, eh, no sabíamos qué pasaba a nivel neuronal con el tema de la plasticidad y
sinapsis entre las neuronas. Anteriormente no teníamos un gran conocimiento sobre todo el tema cardiovascular a nivel del ejercicio, que los glóbulos rojos eran los que transportaban oxígeno, que había una molécula de hemoglobina quizás allí pegada. Ahorita sabemos todo el funcionamiento de la célula, desde la mitocondria, desde el núcleo, y todo ese funcionamiento que hay en esa pequeña partícula. La ciencia también nos ha permitido conocer, extender y explotar todo el tema tecnológico, científico, de tener la posibilidad de estar conectados aquí, que el software, que esto, que lo demás. También la investigación científica nos ha permitido llegar a conocer, por ejemplo, desde el tema farmacéutico, las, las prácticas clínicas, eh, la vacuna para un virus, las pastillas que son importantes para, no sé, ciertas enfermedades, el mismo conocimiento de las enfermedades. Bueno, ¿es importante la investigación científica en la sociedad actual? Seguramente que sí, y seguirá siendo importante porque cada día pues tendremos que seguir aprendiendo, contextualizando y desde nuestro objeto de estudio, que es el deporte y el movimiento o el cuerpo en movimiento, seguir entregándole mucha más evidencia al campo y creo que la investigación científica nos ayuda a eso. Eh, Vamos a debatir un poquito con relación a esta afirmación que nos da Ruiz en el año 2010. Yo quiero que alguno de los que están aquí presentes me ayude a leer esta pequeña anotación que nos hace este autor y que, bueno, me den su opinión sobre lo que piensan con relación a ello y, y que cada uno me dé su punto de vista, ¿vale? Con relación a lo que vamos a leer. Entonces, no sé quién levantó la mano y quién quiere aportar. Yo, profe. Listo. No puedo ver tu nombre porque estoy en las diapositivas, entonces, Listo. ¿quién habla? Con Omar, profe. Listo, Omar. Buenos días. A este respecto, para Ruiz, en 2010, el éxito de un país no se debe al buen manejo de las políticas macroeconómicas, a la disponibilidad de recursos físicos, a la apropiación y el uso de las tecnologías, a la toma de decisiones empresariales adecuadas o al aprovechamiento de oportunidades del mercado nacional e internacional, sino en particular a la excelencia en la formación de sus habitantes en los diferentes campos del saber y en el conocimiento sistemático de la realidad propia y externa, con el compromiso de contribuir con el propio desarrollo y el del conjunto de la sociedad. Listo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esa afirmación? ¿Es cierta, no es cierta? Para ¿Te mí parece? es bastante cierta, bastante cierta, ya se evidencia, ya que nosotros como país de tercermundista, si se puede llamar así, tenemos mucha menos educación que en otros países, comparándolo pues básicamente con Europa. Desafortunadamente aquí pues todo el mundo no tiene la posibilidad de estudiar y eso, así sean los más bajos niveles, eso se nota mucho. Listo. Gracias, Omar. No, y es muy importante lo que tú dices, ¿no? Eh, Estamos muy por debajo de la media en comparación con otros países y eso, tal como lo plantea el autor, eh, da, da de qué hablar de el desarrollo de un país, ¿no? ¿Quién más quiere aportar con relación a esta? Profe, Sí. Abran el micrófono porque es que no veo la manito. profe, Entonces, habla con Leonardo. hola Leonardo. Mira, profe, y yo también, o sea, leyendo, escuchando al compañero y también leyendo, esto que plantea aquí Ruiz es verdad, pero en nuestro país no se ve nada de eso. La verdad, en este país no, el gobierno que hemos tenido no apoya la parte empresarial del país, sino solo internacional, él solo compra productos de otro país, no apoya el producto nacional. Entonces, estamos muy mal gobernados con gente que solo le interesa el dinero
y hacer negocio y no apoyar en la parte económica ni empresariales del propio país. Correcto. Bueno, ese es otro muy buen punto. Se le da mayor oportunidad al extranjero que al local. Probablemente sí. Como profe, Sí. como lo que pasó en las Indias fue lo del Eh, en las Indias, no, no sé. ¿cómo fue? Cuando lo que destruyó allá las casas, profe. En la India, No, aquí en Colombia, que me olvidé el nombre. el huracán, Eso, el allá en huracán San que Andrés, destruyó. San Andrés y Providencia. Ajá. Ok. O sea, lo más chistoso es que lleva más de 6 meses que supuestamente dieron plata para reconstruir. Y ahorita nuestro querido presidente dijo que iba a mandar ayudas a Haití, o sea, sabiendo que nuestro país está mal, sabiendo lo que pasó, en vez de mandar, no estoy diciendo que no Entonces, mande, pero ven la paja en el ojo ajeno y no ven exacto, o sea, le importa a otros países, no es de él. O sea, Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Eso nos da, esa introducción que tú haces o ese punto que tú das, eh, da mucho de qué hablar de la política que se tiene dentro del país, ¿no? Y llevándolo mucho a lo que nos dice Ruiz, es, bueno, venga, eh, ¿por qué no hay un desarrollo local? ¿Por qué no hay un desarrollo de la sociedad? ¿Por qué no se le permite, por ejemplo, a esas personas o por qué la política es tan, no digamos retrasada, sino se tarda mucho en proteger la calidad de vida de sus propios habitantes? Entonces, eso que es un muy buen punto. Y estar pendientes de lo que sucede en otros lugares en vez de lo que sucede internamente con nosotros. Entonces, Profe, sí, otro aspecto importante que yo siempre lo he creído y siempre, pues siempre ha sido mi perspectiva es que en este país la educación es un negocio y es un negocio bastante lucrativo, pero para unos muy pocos, mientras que en otros países la educación es algo, es una base importante para la sociedad y siempre van enfocados a un progreso. Acá no, acá cualquier tipo de educación va a ser siempre un negocio. correcto, también puede ser un buen punto. ¿Quién más quiere aportar? profe, Abran el micrófono, ¿listo? profe, y otra que yo digo es que aquí en el gobierno falta alguien que gobierne y meta mano dura, que coloca leyes verdaderas, como por ejemplo en Corea. Allá si usted roba, es de una ejecutado o cárcel. Ujú. En cambio aquí en Colombia usted roba y es premiado. ¿Con qué? Con más dinero. Entonces ese es el problema aquí. Aquí para los que roban se premia. También. ¿Alguien más? ¿Qué tal, profe? Buenos días, con Sebastián. Hola, Sebastián. Eh, bueno, profe, bueno, yo opino que, pues para como opinar sobre el párrafo, primero como que hay que diseccionarlo en dos partes, ¿no? Que es la Ujú. primera, que es como la crítica, ¿no? O un poco sobre sí, estas políticas grandes, ¿no? De la macroeconomía, de los recursos. Y bueno, como en primera instancia, pues hacia arriba, o sea, sí se nota como una crítica grande, pero digamos que yo no estoy como del todo de acuerdo porque, o sea, de por sí el éxito de un país en parte sí radica en ello, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con la segunda parte que pues sí, realmente, por ejemplo, en estos países se debería como trabajar mucho en la formación del individuo, ¿no? Para que precisamente se genere una conciencia tanto individual como colectiva, que por ejemplo ahí dice que un conocimiento sistemático de la realidad, que eso sería, pero, o sea, se me hace en parte muy radical como el primer encabezado, que el éxito de un país no se debe a eso, pues yo creo que sí, pero la cuestión sería que obviamente si se crean individuos pues conscientes, sí, empáticos y demás, pues obviamente habrán pues seres humanos que lleguen a estos cargos de la macroeconomía, de los recursos y demás, pues que puedan hacer un país mejor, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese sería como mi aporte.
Listo, Sebastián. Muy bien, sí. O sea, más que una crítica, lo que el autor nos plantea inicialmente es eh, que el éxito no está principalmente en este tipo de políticas. Obviamente nos sostenemos desde el punto de vista, o un país se sostiene con todo el tema de la disponibilidad de recursos, entiéndase recursos naturales, la macroeconomía, cómo funciona todo el tema de la globalización. Pero lo que tú planteabas al último, imagínense que la mayoría de la población, entre comillas, no digo la totalidad, porque suele ser imposible decir que el 100%, ojalá fuese así, tuvieran acceso a la formación, ¿sí? Imagínense el 100%, el 95%, 90% de los habitantes formados en, por ejemplo, macroeconomía o en administración de recursos humanos o en aspectos relacionados con los recursos naturales o como, por ejemplo, formados en nuevas tecnologías, en temas de, no sé, gamificación, programación, etcétera, etcétera, tomas de decisiones empresariales, o que todos pongamos tener la posibilidad de ser formados en algún campo del saber, ¿sí? ¿Cuántos campos del saber existen? Bueno, están las ciencias sociales, están las biologías, están las ciencias de la salud, están las ingenierías, bueno, ¿cuántas más? No sé. Pero lo que el autor nos plantea aquí es, venga, si usted forma a sus habitantes, muy seguramente una, una población, una ciudadanía formada en ciertos campos del saber va a permitir un desarrollo quizás un poco más rápido que el que estamos viendo ahora actualmente en Colombia, ¿no? Eh, tenemos muchos huecos en el conocimiento, tenemos muchos huecos en la formación. Eh, recientemente acaba de suceder algo muy particular, para no, es un tema demasiado grande, que da tristeza, que duele, el tema de la desaparición de los 70.000 millones de pesos, creo que van por ahí, que precisamente iban a ayudar a una población, entre comillas, vulnerable. Eh, aquí toca decir supuestamente, se robaron, o el supuesto, porque no toca entrar en juzgamientos. Entonces, dinero que iba destinado al desarrollo tecnológico y al desarrollo del aprendizaje y de los estudiantes de zonas que verdaderamente necesitan esas posibilidades, ¿no? Ahorita nosotros somos privilegiados, estamos ahorita conectados, tenemos la facilidad del acceso a la información, pero aquellas personas que están alejadas, que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad, que están viviendo en unas situaciones totalmente diferentes, complejas, diariamente, se les impide, o este tipo de actos les impide poder formarse y crecer y progresar, desarrollarse, y que también a partir de eso puedan quizás desarrollarse como sociedad o como comunidad donde estén viviendo. Entonces, creo que este mini debate nos lleva un poco a la reflexión, y es, bueno, es necesario, es importante la educación, es importante el saber, el conocimiento es importante. Entonces, la idea era llevarlos un poquito por ahí. No sé si alguien tiene el micrófono prendido. Profe, ¿Sí? como te estaba diciendo, eso, como te digo, los que aquí roban, los premian. Por ejemplo, el caso de la influencer esa, la de queratinas, la EPA, ella las embarró haciendo esas pendejadas que hizo en el Transmilenio. Sí, Y que fueron de esas pendejaditas, fueron 5 años y casi como 400 millones. más o menos. Y a la que robó los 70.000 millones, no hay cárcel, no hay multa y el presidente la defiende. Sí, ese es otro tema, ¿no? Entonces, o sea, yo digo,
que aquí en este país necesita es un gobernante que meta mano dura. Mano dura, mano firme. Bueno, también es un tema también como de perspectiva, ¿no? Cada quien tiene como una forma distinta de observar y sí, mirar, observar las distintas situaciones. Pero en este caso, en esta oración o bueno, en este pensamiento que nos plantea Ruiz es eh, qué tan necesaria es la formación, qué tan necesarios son los campos del saber, qué tan necesario es el conocimiento sistemático. Y él habla allí de la realidad propia y externa, nuestra propia realidad, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad en donde estamos viviendo, y externo es, bueno, qué está sucediendo alrededor, qué es lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo, y ahorita lo vamos a mirar más a detalle, que hacen que se mantengan en un progreso constante o que tengan la posibilidad, con el COVID se deberían muchas cosas, eh, ¿qué hace que otros países tengan la posibilidad de, por ejemplo, entrar en cuarentenas constantes y que las personas no pierdan su empleo, que las personas no pierdan el recurso diario con el que ellos pueden vivir? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos que sí o sí abrir las puertas porque la gente no puede sostenerse estando en su hogar? Entonces, no sé si ustedes conocen este país. Bueno, nada más así es bonito, ¿no? Se ve como chévere. Entonces, este país es Finlandia. Bueno, dirán, no, pues que entrar a comparar Finlandia con Colombia, entrar a comparar estos países del occidente, como Japón, como Corea del Sur, bueno, países como Suecia, Suiza, con nuestro país, pues es, mejor dicho, darnos un golpe bien duro, ¿no? Eh, Aquí en Finlandia existe algo que se llama la meritocracia, ¿sí? Cosa que no sucede acá desde el punto de vista político, ¿no? Para poder llegar a puestos como los que tienen actualmente los grandes cargos desde el punto de vista público, debe haber una meritocracia. Pero no solo hay meritocracia desde el acceso o para el acceso al servicio público como servidor público, sino que hay meritocracia en casi todos los ámbitos, desde el punto de vista escolar, del acceso a la universidad, desde el acceso al colegio a una buena educación. Entonces, ¿qué pasa? En estos países normalmente la educación es gratuita, tanto a nivel universitario como a nivel de educación media y educación básica. Déjenme que hay compañeros que van a ingresar, que me escribieron por ahí, creo que ya entraron. Entonces, por ejemplo, en estos países eh, dan un dinero, pero el dinero no se lo dan directamente, bueno, dan unos bonos, más bien, eh, a las familias, son bonos educativos para que ellos puedan acceder a la educación media, básica y superior. ¿Y qué pasa? Entonces, todos aquellos, creo que lo decía ahorita uno de los compañeros, eh, es un negocio, pero entonces los colegios y todas las instituciones educativas se pelean por recoger la mayor cantidad de estudiantes posibles. Entonces, ¿qué pasa allí? Al haber como esa competencia entre las distintas instituciones, pues va a haber una competencia por mejorar la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener mucho más acceso de los estudiantes y quiero tener mucho más acceso a esos bonos que entrega el gobierno, pues debo mejorar mis estándares de calidad. Entonces, entre mayor calidad tenga o mejor calidad tenga, pues voy a permitir un acceso o la gente se va a entusiasmar por acceder a esa institución, ¿sí? Entonces, no hay escuela mala, entre comillas, en Finlandia, no hay institución educativa mala en estos sectores europeos, incluso en los Estados Unidos, porque hay cierta meritocracia y también hay premios y hay como ciertos rubros para que los estudiantes, sean por disciplinas deportivas, sea por rendimiento académico, sea por cualquiera de sea por artes incluso, eh, puedan acceder a la educación de manera gratuita.
Nosotros acá en Colombia estamos como empezando a dar acceso a ese tipo de condiciones, que la matrícula cero, que el chico o la chica puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, aquí todavía es un privilegio poder estudiar porque se requiere dinero. Y hay muchos con muchos talentos en cualquier área del conocimiento que se quedan sin poder estudiar. Aquí es un poco selectiva la cosa desde el punto de vista de la meritocracia, pero ellos dicen eh, muchas veces un poco como discriminatorio, bueno, los mejores son los que tienen que llegar allá y los que puedan tener esa posibilidad. El dinero no lo compra todo en Finlandia, ¿sí? El hecho de tener dinero no significa que va a poder tener acceso a la educación, a una educación gratuita. Obviamente, si tiene dinero pagará su acceso a la educación, pero por meritocracia, por excelencia académica, se tienen muchos beneficios y que posteriormente eso va a ayudar también al desarrollo de la sociedad y de la comunidad, ¿no? Seguramente Finlandia es un país, simplemente con ver esa foto, en donde quizás, no sé, la tasa de criminalidad, todo el tema de violencia va a ser mucho menos reducido, eh, mucho menor, perdón, que en comparación con las tasas que hay acá. Entonces, eh, el desarrollo del conocimiento, el brindarle la oportunidad, la educación, va de la mano también con el tema de la investigación, ¿sí? El poder tener acceso a la educación, el poder tener acceso al conocimiento, va también a llenar esa base de investigación que, al final le va a permitir al ser humano que cuando tenga conocimiento, pues ser curioso, básicamente ser curioso y seguir como aportando en cada una de las áreas en las que se esté desempeñando. Eh, entonces aquí entramos a una parte que es la educación y la sociedad. Por ejemplo, ¿cuáles son las exigencias que en esta sociedad del conocimiento deben afrontar las instituciones educativas? Usted dirá, bueno, pero profe, ¿por qué habla de esto? Bueno, más adelante iremos como interconectando todas las diapositivas que vamos viendo y quiero centrarme como en un concepto clave y es el tema del conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias que tienen las instituciones educativas? Pues primero es desarrollar procesos de pensamiento en las personas, es decir, que ustedes tengan la capacidad de ser autocríticos, autorreflexivos y también tener la capacidad de argumentar sobre las situaciones que están pasando no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Por ejemplo, que ustedes tengan la capacidad de tener un proceso de pensamiento con relación a lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, que tengan la posibilidad de ir, indagar, bueno, qué es lo que está pasando. Si esa situación que está allá es muy similar a la que estamos viviendo acá, seguramente con sus excepciones y sus niveles diferentes, pero que ustedes tengan la capacidad, perdón, la capacidad de ser seres pensantes, sentipensantes, que sientan y que piensen, pero con un raciocinio y una racionalidad mucho mayor que tiene que ver con eso, con promover la comprensión básica del mundo. El mundo ahorita se mueve a velocidades extremadamente, o sea, vamos es volando en muchos aspectos, ya queremos hasta colonizar el espacio, pero ¿qué repercusiones tiene eso? ¿Sí? Comprensión básica del mundo es, por ejemplo, si yo me muevo en las ciencias del deporte, la cultura física y la educación física, ¿qué debo yo conocer sobre lo que está pasando en el mundo? ¿Me estoy quedando únicamente con lo que me están entregando acá o comprendo lo que están viviendo en otras sociedades o cómo están avanzando ellos allá en ciencia? Estimular la formación de instituciones y seres humanos flexibles. El tema de la flexibilidad es que nosotros debemos ser integrales, ¿sí? Integrales no solo tener conocimiento en un área, sino poder complementar ese conocimiento que yo tengo con otras ciencias. Nosotros tenemos la ventaja de que a nosotros o tenemos el apoyo de muchas ciencias, fisiología, medicina, este tema incluso de la pedagogía y la filosofía, entre comillas, que nos permite pensar un poco más y ser un poco más flexible con relación, bueno, no debo ser como tan específico en un área, sino tratar como de tener conocimiento, un conocimiento más integral, perdón, acerca de todo lo que se mueve a mi alrededor.
capacitar para la autonomía. Ustedes deben ser autónomos, demasiado autónomos en el reconocimiento de la necesidad y de las problemáticas, pero también autónomo a la hora de poder ejecutar, planear, sensibilizar y entregar todo su conocimiento. Estimular el interés por el conocimiento. Yo creo que parte esencial es que ustedes tengan especial interés por el conocimiento, y una como de los objetivos claves de esta asignatura es esa, que no nos quedemos únicamente en la estructuración de un proyecto, de un trabajo, sino que aparte de eso, ustedes puedan aprender y aprender muchos conceptos, muchos conocimientos que les van a ayudar no solo a, a seguir creciendo, sino pues, digamos, consolidarse en el medio. Promover el sentido de la solidaridad y la individualidad. Este tema moral y este tema ético es muy importante, ¿no? Ser solidarios y ser individualistas también. A veces toca solo, a veces toca en equipo, entonces tener la posibilidad de ser muy maleables en ambos sentidos. Cuando me toca en equipo y cuando me toca individual, tratar de siempre ser lo más efectivo posible, aunque no siempre se puede, pero tratar de serlo. Practicar y promover el sentido de la responsabilidad. Creo que es muy importante ser responsables desde una actividad muy básica hasta el proyecto, megaproyecto más grande que se tenga. En esto fallamos mucho. El tema ético y moral en Colombia desde el punto de vista de quienes nos dirigen. Bueno, entonces, entrando en materia, ¿qué es conocimiento? Entonces yo quiero que ustedes me respondan a estas preguntas. Vamos a hacer otro mini debate. Para ustedes, ¿qué es conocimiento? Si es algo que existe y debe ser descubierto o es necesario producirlo. Y otra pregunta es que si nosotros podemos desarrollar conocimiento a partir de nuestra vida cotidiana. Entonces, háganse esa pregunta. No sé, y el que quiera participar abre su micrófono y me comenta sus respuestas. Bueno, eh, bueno, lo del conocimiento, profe, debe ser descubierto siempre. Siempre el conocimiento se descubre. Hay cosas que usted no sabe y de repente hace una cosa y ¡pum! Descubrió eso y ahí se enfoca y ahí sigue. Okay. Y ponerlo y podemos desarrollar conocimiento a partir de nuestra vida cotidiana, por supuesto, profe. Eso es cotidiano, como dice ahí, eso es ley de vida. Usted en cualquier cosa, cualquier cosa que esté haciendo, es conocimiento que está aprendiendo, conocimiento que va quedando para usted. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, por ejemplo, bueno, yo opino que si el conocimiento de por sí existe, ¿no? Es algo que se va formando a través de ciertas generaciones, y yo opino que lo que se produce es la voluntad, ¿no? La voluntad por adquirir, pues, los conocimientos. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues sí, claramente sí, sí se puede desarrollar y se viene desarrollando, ¿no? Porque nosotros muchas veces no tenemos conciencia precisamente de nuestro inconsciente, ¿no? Pero de una u otra forma todo siempre lo vamos albergando. Entonces, pues sí, claramente en lo cotidiano sí, siempre se aprende, ¿no? Por eso siempre se suele decir que hay que tener un equilibrio teórico y práctico, ¿no? Muchas veces. Muy Sería, bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces uno dijo, el conocimiento existe, el otro dijo, hay que descubrirlo y es necesario producirlo. Y pues de acuerdo con ustedes, el conocimiento es algo que desarrollamos constantemente día a día, ¿sí? Dicen por ahí, uno no nace aprendido, uno va aprendiendo. Y en cuanto al conocimiento, lo solemos entender como,
los hechos o la información, por decirlo así, que vamos adquiriendo, ¿sí? Que vamos adquiriendo a través de la experiencia o de la educación, como en este caso, y también el comprender tanto teóricamente como desde la práctica un asunto, en este caso el deporte o no sé, algún tipo de ciencia que queramos aprender referente a la realidad que estamos viviendo. Pero particularmente hay conocimiento que existe, sí, pero ese conocimiento que existe tuvo que ser descubierto y hay conocimiento que es necesario producirlo. ¿Por qué? Porque todavía hay huecos en el conocimiento y es necesario nosotros seguir generando preguntas o ir respondiendo esas preguntas que todavía hay. Entonces yo creo que se complementan las tres. Existe, se descubre y es necesario seguir produciendo. ¿Cómo producimos conocimiento? Bueno, con estas clases, por ejemplo. ¿Cómo lo descubrimos? Con estas clases, por ejemplo, una revisión de la literatura. Y existe, claro que sí, hay temas que ya son muy válidos. Hay temas desde el punto de vista del conocimiento que nosotros ya hemos aprendido, que nos han enseñado las distintas asignaturas, por ejemplo, lo fisiológico, lo médico, lo psicológico, el tema de la actividad física, desde el entrenamiento, bueno, el tema de las cargas, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso existe, pero alguien lo descubrió o alguien lo produjo. Entonces, creo que la pregunta se responde con esas tres que hay ahí. Según Bernal, en el 2016, eh, el conocimiento, el conocimiento se sustenta en la investigación eh, y el conocimiento también tiene ciertos tipos, ¿no? Una conformación, una clasificación y un ser o un soler ser. Y todo eso nos conoce a lo que nosotros o a lo que ustedes han leído o por ahí seguramente han conocido, que es la epistemología o la teoría del conocimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de conocimiento o teoría del conocimiento, nos vamos a esta ciencia particularmente, la epistemología. Entonces, cuando ustedes digan, bueno, la epistemología de yo no sé qué, básicamente es el conocimiento o la ciencia del conocimiento sobre algún área. Eh, Inicialmente, la epistemología de la educación física y de las ciencias de deporte, pues inició en algún lugar del mundo con el movimiento, con la gimnasia, con los alemanes o con la Unión Soviética, inclusive los gringos un poquito. Entonces empezaron a generar conocimiento a partir de ciertas experiencias que ellos iban teniendo, iban generando algunas pautas, algunos principios, al final, mejor dicho, nos hemos vuelto muy grandes a nivel de las ciencias. Entonces se sustenta en la investigación. Dicha investigación suele ser sistemática, autocorrectiva, objetiva, demostrativa y verificable. Creo que estos son los componentes esenciales de la investigación, ¿no? Sistemática es que se sigue un orden, es un proceso. Autocorrectiva es que puede estar sujeta a verificación, tal cual lo dice el último punto, o que durante el proceso puedo ir corrigiendo ciertas pautas desde el punto de vista metodológico. Objetiva es que tiene que tener una razón de ser y demostrativa es que se pueda llevar también a la práctica. El conocimiento se clasifica en directo, indirecto, vulgar o cotidiano. Es el que vivimos diariamente, este tema vulgar o cotidiano, es decir, voy en el bus de Transmilenio, escuché una conversación acerca o con respecto a un tema que no conocía y vea, me quedó sonando, investigué, esto es vulgar, ¿sí? A veces es un conocimiento chismoso, o es un conocimiento empírico que uno va por ahí, va pensando en la naturaleza y resulta que terminó siendo un aprendizaje, está desde el punto de vista empírico, religioso y filosófico. Aquí el conocimiento tiene un objeto, un sujeto. El sujeto podemos ser nosotros, el objeto es lo que nosotros queremos estudiar, en este caso el deporte, la actividad física, el entrenamiento, la medicina, una operación cognitiva y una representación o pensamiento que ya va como mucho más interiorizado. El conocimiento suele ser objetivo, verificable, falible y sistemático. Ojo con este tema de la verificación, ¿no?
Es muy importante que el conocimiento pueda verificarse. Y a partir de allí, pues nacieron muchos temas o paradigmas o pensamientos filosóficos que decían, bueno, sí, tenemos el conocimiento, pero debe haber algunas formas de investigarlo, algunas formas de poder como generar ese conocimiento siguiendo ciertas pautas metodológicas. Aquí tenemos cierta, ¿cómo es? Significados. El término epistemología fue introducido por Ferrier, por allá en el 1800 y péguele. Proviene del griego episteme, que significa conocimientos o saber, y el término logos, tratado. Entonces es un tratado o es un consenso con relación a los conocimientos y al saber científico. Eso es epistemología desde lo que dicen los griegos. Eh, Otra definición es según Bonge en el 1980. Él dice que la epistemología es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto, el conocimiento, en otras de la ciencia. Entonces, es la ciencia de la ciencia, según este autor, y él habla de aquí, de reflexión crítica. Nosotros debemos ser epistemológicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos ser críticamente reflexivos con lo que hacemos, con lo que aprendemos y también con lo que entregamos. Nosotros tenemos un conocimiento que hemos venido adquiriendo a lo largo del pregrado, a lo largo de nuestros estudios, pero debemos ser muy reflexivos y muy críticos acerca de nuestro conocimiento y el producto que estamos entregando, ¿sí? No puede haber conocimiento, no puede haber investigación, no puede haber generación de ideas si no somos críticos y autorreflexivos. Y debemos también tener la capacidad de poder ser argumentativos. Es decir, ¿cómo yo voy a decir o cómo voy a estar yo de acuerdo con cierta reflexión, con cierta crítica, con cierta metodología, por ejemplo, y no soy capaz de argumentar y no soy capaz de defender lo que estoy diciendo o lo que estoy afirmando o lo que estoy reafirmando, ¿sí? O cómo puedo ser yo crítico ante algún tipo de metodología, cómo puedo yo llegarle, ejemplifiquemos al padre de familia, que estoy usando esta metodología de entrenamiento y no puedo ser capaz de defenderla. Entonces, la epistemología me permite eso, es poder entender el producto, el objeto que estoy estudiando desde un punto de vista crítico y poder tener argumentación con respecto a eso que estoy eh, diciendo, o sí, que estoy tratando de defender. Cuando se dice que es la ciencia de ciencias es porque de allí parte el conocimiento, ¿sí? Tal como decía acá, es el tratado de los conocimientos o del saber científico. Entonces, el objeto inicial de la epistemología, en su comienzo la epistemología pretendía establecer las normas científicas de validez general, es decir, aquellos procesos a los que los científicos debían ceñirse para edificar sus diferentes teorías o argumentos. Entonces, inicialmente se creó esta ciencia y les decía, bueno, ¿usted quiere investigar? ¿Usted es científico? ¿Usted quiere realizar investigación? Pues vea, acá hay unas normas, esto ya está validado generalmente, eh, acá hay un tratado, usted debe seguir estos procesos, usted debe seguir este paso a paso para poder edificar su teoría y su argumento. Esto es desde el punto de vista filosófico. Después, con la Revolución Francesa y con algunos temas ya un poco sociales, como la Revolución Francesa, otras revoluciones que hubo, las ciencias sociales, las ciencias naturales, se empezó a indagar un poquito más con la filosofía, que empezaron a entrometerse todos estos temas revolucionarios y de lucha social, pues empezaron a crear las distintas ciencias sociales y las distintas ciencias que hoy nos han acompañado en todo el recorrido de nuestro conocimiento. Pero inicialmente la epistemología era esto, venga, usted quiere investigar, usted es científico, bueno, ciñase a un proceso, hay unas normas, hay unas pautas para que usted defienda sus teorías, las argumente y de esa línea no se puede salir. ¿Listo? Básicamente era lo que se refería a la epistemología. Existen tres tipos de epistemología, no voy a entrar a
a clasificarlas o a conceptualizarlas. Esta hace parte de la tarea que ustedes tienen que hacer o participar de epistemología. Bueno, ya uniendo el tema del conocimiento, que sabemos que el conocimiento lo obtenemos a diario, sabemos que el conocimiento se crea, ya existe y también debemos descubrirlo, eh, y, que, y que hay una ciencia que dirige el conocimiento, o que es la ciencia de ciencias, que reguló las normas, que introdujo ciertos reglamentos. Pues llegaron unos manes, unos por allá en Viena, otro filósofo, Plotter por allá, y un montón de gente que se reunió y dijo, no, pues yo quiero tener, eh, o sea, hay una idea para poder conducir el método científico y se deben seguir estas normas. Otro dijo, no, se deben seguir estas pautas. Otro dijo, no, las pautas deben ser estas. Entonces se creó toda una discusión alrededor de la investigación y fue cuando comenzaron a salir los paradigmas, ¿sí? Con base en la epistemología y en el conocimiento. Entonces, este cuadrito ténganlo muy en cuenta, ojalá puedan tomarle pantallazo o anotar lo que está allí. Y es que, ¿cómo vamos a elegir y cómo vamos a determinar nuestro paradigma de la investigación? A partir del enfoque, ¿listo? Usted ya sabe qué enfoque es su trabajo de investigación. Seguramente que sí. A partir de la idea uno sabe, bueno, yo voy a cuantificar o voy a conocer ciertas categorías desde el punto de vista cualitativo. Entonces, eso que ustedes ven allí, acá en marcos generales de referencia, como positivismo, neopositivismo, positivismo, fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretatismo, son los paradigmas de la investigación, ¿sí? Desde el punto de vista del enfoque cuantitativo está todo lo que conocemos como positivismo, ya lo vamos a entrar a ver, y desde el enfoque cuantitativo, la hermenéutica es la que recoge casi todas estas paradigmas. Ustedes van a tener que consultar esto. Profe, no se escucha. Profe, No se escucha, profe. profe. Eso significa que se acabó la clase, ¿no, muchachos? Hasta luego, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. Listo, se me cayó el internet. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Sí, sí me escuchan ahí, muchachos? Sí. Sí, profe, sí. ¿Hasta qué parte quedé? Se me cortó el internet.
como hasta qué parte iba. Ya como terminan de presentar, profe, o sea, esa parte. ¿Está? Ok, listo. Listo, gracias. Entonces iríamos acá, ¿no? Bueno, el positivismo. Entonces, aquí se realizaban o se estipularon varias normas o varias pautas y ciertas características del positivismo. Entonces, ellos decían que un conocimiento se considera, o en aquel entonces se consideraba científica, cuando las llamadas ciencias naturales se caracterizaban por cuatro aspectos. Entonces, perdón por la letra que hay, pues tocó colocarla así. Eh, Creo que hay mucha letra, pero bueno, vamos a tratar de resumir un poquito. Entonces, esta se caracterizaba por el monismo metodológico. ¿Qué quiere decir monismo metodológico? Ellos propugnaban la existencia de un método único de investigación en ciencia que era aplicable indistintamente, es decir, diferencial, o mejor dicho, no indistintamente como diferencial, sino que era aplicable tanto a fenómenos naturales como a fenómenos sociales. Es decir, si yo quería investigar un fenómeno social, por ejemplo, aspectos de violencia, o si quería investigar aspectos de las ciencias naturales como por ejemplo aspectos psicológicos, no tanto eso, no tanto natural. Sí, digamos, por ejemplo, ¿por qué llueve? Pongámoslo así, un fenómeno natural, había un solo método, ¿listo? Y ese método tenía que seguirlo al pie de la letra para poder comprobar mis hipótesis o para poder argumentar y contextualizar lo que yo estaba investigando. Otra de las características de este movimiento o de este paradigma era la exactitud, es decir, que ellos usaban mucho el modelo físico-matemático como herramienta de medición única. Es decir, todo conocimiento que quiera llamarse científico se debía medir. Si no se mide, no es científico. Prácticamente o básicamente era lo que ellos decían. Causalidad. ¿Qué quiere decir este punto? Que la ciencia debe dar respuesta a las causas o motivos que generan aquellos fenómenos o problemas. Yo como investigador, como científico, debía dar respuesta. Bueno, si estoy investigando por qué cae la lluvia, pues tengo que decir las causas o los motivos de por qué se está generando ese fenómeno o por qué el fenómeno de la violencia está tan acrecentado. Entonces yo debía, a partir de la ciencia o de la investigación, dar respuesta a esos motivos, a esas causas. ¿Listo? Entonces, era como ir ya más al interior o adentrarse muy bien en esa problemática. Y la predicción es que las ciencias debe ser capaz de predecir, controlar y dominar los fenómenos y la naturaleza. Imagínense hasta el punto en donde llegaban ellos, ¿sí? O sea, usted va a investigar, bueno, los resultados que usted obtenga deben predecir, controlar y dominar los fenómenos y la naturaleza. Se ha llegado al punto de decir que, bueno, se pueden predecir ciertas cosas, pero desde el punto de vista de la naturaleza y los fenómenos, no tenemos control sobre ellos. ¿Listo? Grábense estos 4 puntos. Eh, Al finalizar va a haber una pequeña retroalimentación. Se las voy a dejar en el Moodle. Es súper sencilla, es divertida, entonces es muy importante que lo tengan allí como para que asimilen esos conceptos. Después llegaron unos manes por allá en el Círculo de Viena, estaba Carnap, Hempel, Gödel y otros autores, filósofos, que llegaron con esto del neopositivismo. Tomaron cosas del positivismo, pero le agregaron un tema que es el falsacionismo de teorías científicas. Esto lo dijo Popper, ¿sí? Entonces, tomaron el empirismo, el criterio empirista, el positivismo, y dijeron, bueno, aquí hay un tema, y es que ustedes están diciendo que solo hay un punto de partida, solo hay unos lineamientos, ustedes están diciendo que debe haber exactitud, ustedes deben decir que debe haber causalidad y predicción, pero nunca dijeron que debe haber la posibilidad de poder revertir, controvertir o falsacionar esas teorías científicas. ¿Qué quiere decir? Que dichas teorías, que dichos argumentos estén sujetos a la crítica, ¿sí?
Por esto mataron a Galileo Galilei, ¿sí? El man decía, no, es que la Tierra es redonda, mi hermano. Y otros no, que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda. Los decían, la Tierra es plana. Entonces eso eran los positivistas. La Tierra es plana, la Tierra es plana, la Tierra es plana. Llegó Galileo Galilei y dijo, no, la Tierra es redonda. Él tenía sus argumentos, había hecho sus estudios, sus investigaciones y el man dijera, no, este está loco. No podemos permitir que eso suceda porque sí. Entonces, a raíz de ciertas problemáticas como esas, es bueno, pongámosle lógica a la vaina. No podemos ser tan estrictos, no podemos ser tan como unidireccionales o tan monistas, como decían ellos, en la metodología y en la argumentación y en las conclusiones, sino que debemos tener la capacidad de dejar la puerta abierta, no echarnos tantos a la banda, cerrarnos a la banda, sino de poder dejar la puerta abierta. Y esta es una de las razones por las que uno cuando concluye no cierra el tema. Uno no puede cerrar el tema cuando va a concluir. ¿Por qué? Porque significa que ya, esa es la solución, esa es la respuesta y resulta que no, ¿sí? Que puede haber muchas más respuestas a un fenómeno o a un problema. Y ese mismo argumento o ese mismo argumento que yo doy tiene que estar predispuesto a ser rechazado o a ser controvertido, ¿sí? Y eso genera debate. Y cuando hay debate en la ciencia, hay un crecimiento proporcional o bastante considerable que cuando no lo hay, ¿sí? Si yo digo que la Tierra es plana y ya nadie me puede criticar eso, pues difícil, ¿no? Eh, si yo les digo a ustedes que, el único, que la única metodología que sirve para la hipertrofia es, no sé, la oclusión, pues todo el mundo haciendo oclusión, pues ahí no hay variedad, no existirían principios del entrenamiento, básicamente, como la variabilidad en el tema de las cargas, ¿sí? O, por ejemplo, el tema de poder aplicar diferentes metodologías. Si existiera una sola metodología, si nadie se hubiese puesto a indagar, a investigar con ese tema, pues muy difícil, ¿no? Entonces, las teorías científicas deben estar siempre como predispuestas al falsacionismo, es decir, a la posibilidad de que sean criticadas y de que se genere debate a partir de todos esos aspectos. Entonces, esto fue lo que, o sea, recogieron lo mismo, pero le añadieron un punto que fue este tema de Popper. Después viene todo el tema hermenéutico. El hermenéutico viene recogiendo todos estos temas desde el enfoque cualitativo. Eh, entonces vinieron unos manes y dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes han dicho, con lo del positivismo. Entonces rechazaron todo eso, eso no se hace así. Ustedes lo que deben es comprender lo que sucede, más no explicarlo. Entonces esto se vuelve más como en el ser de las cosas, como el de uy, ¿sí? Digámoslo un poquito así más hippie. Entonces ellos buscaban era la comprensión. Entendamos e interpretemos el sentido y el significado de los actos humanos. Esto es más desde la ciencia social. Si yo estoy investigando eh, el porqué de la violencia a nivel general en Colombia, ¿sí? Mientras los positivistas y no positivistas se van directamente con el tema sí, de la exactitud y demás, incluso debería medirse, ellos dicen, no, venga, comprendamos, pongámosle un sentido, un poquito más de lógica al tema y entendamos e interpretemos por qué se están sucediendo esos actos. Entonces ya se va un poquito más al razonamiento, un poquito más al tema de la comprensión del ser humano y de las pautas generales desde el punto de vista moral y ético. Y este tema hermenéutico se centraba básicamente en la concepción de la unidad sujeto-objeto. ¿Quiénes somos los sujetos? Lo decía ahorita, y quién es el objeto. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese objeto? ¿Qué nosotros como sujetos, qué estamos haciendo con las ciencias del deporte, con la cultura física y la actividad física? La estamos acrecentando, se está quedando quieta. Afortunadamente está creciendo mucho y a unos niveles exponencialmente grandes. ¿Sí? Nuevas metodologías, nuevas teorías, nuevas aplicaciones. La tecnología ha hecho mucho meollo en el tema de las ciencias. Entonces, esa unidad sujeto-objeto, ¿cómo la estamos manejando? ¿Sí? ¿Estamos rechazando todo lo que se está creando o estamos mirando las oportunidades y las opciones que se pueden crear a partir de allí? Entonces, volviendo a este tema, bueno,
paradigmas de la investigación. Esto les va a quedar como tarea. Yo les di positivismo, neopositivismo y hermenéutica desde el punto de vista del enfoque cualitativo, perdón. A ustedes les toca buscar las demás que están allí, por ejemplo, pospositivismo, ¿qué es eso? ¿Qué es fenomenología? ¿Qué es constructivismo, naturalismo, interpretativismo? Buscan una definición pequeña, la colocan en una hoja de Word y pues les tocaría subir eso también allí como una tareita, como para que ustedes digan, bueno, listo, ya sé qué es fenomenología, constructivismo. Digamos que lo hago para que ustedes conceptualicen y tengan claro lo que van a hacer a continuación, ¿listo? Entonces, la entrega para la próxima clase desde la metodología es la sección denominada paradigma, ¿listo? Entonces les voy a decir más o menos cómo lo van a construir. Voy a aquí mismo. Es una sección pequeña, realmente no se van a gastar mucho. Casi todas las secciones que vamos a construir desde la metodología son muy cortas. No requiere ¿mucho qué? Juan María. Sí, mucho texto, básicamente. Como por ejemplo si estuvieran construyendo el marco teórico. eh, la metodología o el marco metodológico es un poquito más sencillo. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la metodología. La metodología está la introducción, está el planteamiento del problema allí, o pregunta-problema, que ya la deberían tener. Objetivos, digamos que es la sección número 5. Sí, Jesús. Profe, una pregunta, ¿el Moodle ya lo habilitaron? Sí. Porque es que yo me meto y aparece como error. O no ¿El cargará. Moodle? Sí. No sé, ¿será que se cayó? Profe, una cosa, ¿y usted va a subir eso para ahorita el trabajo? ¿Para subirlo ahí? Sí, yo dejo la tareita. Ah, ok. Entonces, ustedes suben, no, el Moodle sirve, sí está bien. Profe, y bueno, y esto que dice metodología, ¿esto se hace en base al tema que uno escoja? ¿El tema de investigación que yo vaya a escoger? O sea, Correctamente. vamos a ir armando el paso a paso el trabajo. Hasta me imagino Exactamente. que... Vamos a construir la metodología del trabajo. ¿Listo? Ah, ok. Ah, Entonces, más adelante, creo que la próxima clase, miraremos el tema de los enfoques más a detalle. Los enfoques, déjenme yo reviso acá. bueno, profe, y esto que, digamos, metodología de esto se hace en Word. Entonces, digamos, en base a que ya nos va a explicar ahí. Sí. ¿Cuántos vieron taller de investigación 2? ¿Todos? Pues, profe, yo vi en la otra universidad metodología de la investigación, pero como hace 4 semestres más o menos. Yo por Listo. eso Ah, estoy, verdad, lo que verdad, yo sí, hice. sí. Listo, tranquilos. Tranquilos. Profe, esta No se metodología la preocupen. vamos a realizar en base en lo que nos acabo de explicar y en lo que tenemos que investigar, ¿verdad? Correcto. Resulta que ustedes tienen una idea, ¿sí? De investigación. No, yo quiero investigar, por ejemplo, los efectos de la pliometría en la velocidad de reacción o los efectos de la pliometría sobre los cambios de dirección, ¿sí? O ambos, velocidad de reacción y cambios de dirección. Eh, Eso tiene un enfoque. Entonces, los enfoques entiendan que son el cuantitativo, es decir, cuando yo voy a, cuando yo tomo datos numéricos, ¿sí? Y hay otros enfoques que son netamente cualitativos, que tienen que ver con el tema de la categorización, de las cualidades, ¿sí? Entonces, si yo voy a investigar el tema de la pliometría, vendría siendo un tema cuantitativo, ¿sí? Porque yo tengo que cuantificar, tengo que planificar, a eso le saco unos números y hay un tipo de metodología que es mixta, es decir, que es tanto cuantitativa como cualitativa, ¿vale? Eso lo iremos viendo durante la asignatura. Pero entonces,
ustedes ya tienen o han pensado en una idea, ¿sí? Dicha idea, por ejemplo, parte de la base, no sé, de sus experiencias. Yo estoy trabajando con niños, por ejemplo, entonces quiero hacer una investigación sobre algún aspecto desde el punto de vista del entrenamiento, de la psicología o de alguna ciencia con relación a esos niños, ¿sí? Entonces yo planteo una idea inicial y a partir de esa idea, pues yo voy a construir mi metodología, ¿listo? Entonces, tengo la metodología, y el 5.1 vendría siendo paradigma. Entonces yo tengo que elegir el paradigma que más se adecue a mi tipo de enfoque, ¿sí? Entonces si yo tengo un enfoque cuantitativo o tengo un enfoque cualitativo, me voy a esta tablita, entonces yo digo, no, el cualitativo es positivista, neopositivista o pospositivista. Entonces resulta que ya yo tengo interiorizado las, los conceptos, o desde el punto de vista cualitativo, lo fenomenológico, bueno, con los que están allí. Entonces resulta que el paradigma de mi investigación es pospositivista, ¿sí? O positivista, o neopositivista, coloquemos así. ¿Listo? Entonces, no puedo dejar solo neopositivista porque se vería muy feo. Entonces tengo que entrar a argumentar. ¿Listo? Entonces, coloco más o menos el paradigma de la presente investigación es neopositivista porque sigue una metodología o unas pautas, unas normas ya definidas, por ejemplo, en la construcción o entendimiento de las variables del estudio. Entonces, yo puedo colocar aquí a saber el entrenamiento pliométrico, ¿sí? Con sus, con sus diferentes estructuras o metodologías de realización o práctica. Y la velocidad, pues la velocidad no se puede cambiar, que ya es una capacidad, entre comillas, innata. ¿Listo? Entonces ustedes entran a argumentar. Entonces resulta que yo también debo definir esta, qué significa neopositivista. Entonces, el paradigma de la presente investigación es neopositivista porque sigue unas normas ya definidas en la construcción o entendimiento de las variables de estudio. A saber, el entrenamiento, etc. Si yo no quiero decir esto, por ejemplo, puedo cambiar mi argumento. El paradigma de la presente investigación es neopositivista, la cual, según, ustedes pueden colocar un autor, pueden buscar un autor que hable sobre eso de neopositivista por ejemplo, en, el, en las ciencias del deporte, que según un autor en el 2012, la cual, según el autor, es el tipo o representa, coloquemos acá, no sé, la verificación de los conocimientos científicos y también la posibilidad de, no sé,
debatir los resultados. Entonces colocan una pequeña definición, puede ser aquí, y que sigue unas normas ya definidas en la construcción o entendimiento de las variables de estudio, a saber, el entrenamiento pliométrico con sus diferentes estructuras o metodologías de realización y la velocidad, que ya es una capacidad innata. ¿Listo? Entonces, yo creo que esa pequeña parte quedaría más o menos así. No es mucho. Si quieren escribir más, pues escriben más. ¿Sí? No, obviamente no van a escribirlo tal cual está aquí. Aquí es simplemente un ejemplo, no es una idea porque no se presenta, o sea, se presenta una idea, entre comillas, simulada, como lo es el entrenamiento pliométrico, ya con la idea que ustedes tienen planteada, los que vienen de taller de investigación y los que son nuevos y vienen de reintegro o de homologación, pues piensen en una idea. No, voy a trabajar, profe, voy a trabajar sobre esta temática. Hice una pequeña revisión, hice una pequeña investigación y me gustó este tema, entonces lo voy a investigar y empiezan la construcción de la metodología a partir del paradigma. ¿Listo? Si el tema que eligen es cuantitativo, es decir, tiene un enfoque hacia los números, hacia las variables, es cuantificable, pues ya tienen más o menos idea de cuál puede ser su tipo de paradigma. Si escogen un tipo, si tienen un tipo de enfoque cualitativo, bueno, ya ustedes más o menos tienen idea de cuál es su tipo de paradigma, si es fenomenológico, construido, interpretativo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije que le tomaran pantallazo a esto, entonces ya lo deben tener. Y esa sería la entrega para la próxima clase, ¿listo? Deben tener estructurado este pequeño párrafo dentro de la metodología, ¿listo? Entonces, aquellos que todavía no tienen la idea, vayan pensando, tienen de aquí al próximo miércoles para establecer una idea y construir esta partecita, ¿listo? Igual, a partir de la próxima sesión ya vamos a tener unas pequeñas mini reuniones, como ya les había dicho, y vamos a evaluar tanto la viabilidad del proyecto que vienen construyendo, si podemos añadirle o quitarle algunas cosas y ahí vamos fortaleciendo los trabajos. ¿Preguntas, dudas? Profe, qué pena. O sea, usted va a subir al módulo, a la plataforma lo que necesitamos, pues el trabajo que necesitamos subir, ¿no? ¿Cómo así? Sí, o sea, digamos, usted va a subir el ejercicio diciendo, no, muchachos, tienen que subir la parte de paradigma y ya. Sí, yo coloco la tarea. Ahí les doy un tiempo para que ustedes suban el Word, para que ustedes suban el documento, lo coloquen allí. ¿Subimos solo el documento o todo el trabajo que tenemos? Los que ya vienen con todo el trabajo, suban todo el trabajo, ¿listo? Lo que le Ok, agregan es la parte de la metodología, ¿listo? Esa partecita que va ahí. Pues vale, ahí aprovecho yo también para leer lo que han venido construyendo. ok, Profe, gracias. en ese caso yo ahí qué hago. Solo la metodología, solo el paradigma, ¿listo? Pero ya viene, o sea, ya vienes con una idea. Ah, pero profe, mi idea va a ser esta. Ah, bueno, ya yo sé sobre qué vas a trabajar. Y yo digo, bueno, este es el paradigma o sea, ese es el paradigma para ese tipo de idea que tienes y vamos trabajando allí en eso, ¿listo? Ya más adelante te tocará construir la introducción, el planteamiento del problema y esos temas, pero empezar por la metodología también es válido, no hay problema, ¿listo? O sea, ustedes construyan esta parte y listo. Los que tienen el trabajo ya de taller de investigación, agreguen la partecita de la metodología. Los que no tienen ningún trabajo, iniciamos desde la metodología, ¿listo? Con el paradigma según la idea que ya tengan en mente, ¿vale? Entonces, esta sería la entrega. Voy a dejar, les voy a mostrar acá. No sé si ahí se ve. Vale. Ahí se ve Moodle, ¿sí? Moodle sí sirve. Trabajo de investigación, estamos acá.
Ahorita les dejo el mood ya bien arreglado con la semana 1 y la semana 2, porque no lo sé adecuado. Entonces, en semana 1, les voy a dejar el enlace de la grabación de la clase pasada y les voy a dejar un foro. ¿Listo? No, más que un foro, les voy a dejar una pequeña actividad, que es como una actividad de retroalimentación con relación a la clase de hoy, ¿no? Es como un jueguito que hay ahí, ustedes tienen que responder las preguntas eh, con relación a la clase. No tiene nota, es más como para que ustedes interioricen eso. Esas preguntas que van a aparecer allí, en ese jueguito, seguramente aparecen en el parcial, entonces para que las recuerden allí. Listo. Entonces, en la semana 1 voy a dejar eso, el enlace de grabación y demás. En la semana 2 dejo el enlace de grabación de la clase de hoy. Les voy a dejar, obviamente, la tarea para que ustedes la presenten. Y en material complementario voy a dejarles, creo que las diapositivas, para que ustedes lo puedan leer allí. Y aparte voy a dejar un libro que es bastante extenso, que es Metodología de la Investigación, para que lo consulten, lo vayan consultando. Ahí está casi toda la información que vamos a manejar durante la asignatura. Entonces, para que lo puedan ir leyendo, indagando, vayan fortaleciendo allí ese tema. Y creo que no es más. Y aparte de eso, voy a dejar el modelo del proyecto para los que no lo tienen en Word, para que lo descarguen, escriban allí su nombre, la idea que tienen y demás. Y por ejemplo, si lo descargan y ven que no es el que ustedes tienen, pues lo pueden pasar toda la información del archivo que tienen a este, para que ya vayamos como organizando más o menos los trabajos. ¿Listo? Creo que aquí ninguno está trabajando en grupo, entonces cada uno tendrá que subir su tarea, su avance, y esos avances los iremos revisando y retroalimentando también a la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, para que estén allí presentes. Les aviso enseguida que la próxima sesión vamos a ver los alcances de la investigación. Vamos a ver primero los enfoques y después vamos a ver los alcances de la investigación y cómo se formula una hipótesis, ¿vale? Entonces, para que cuando le suba aquí el material complementario del libro, pues le echen una leída y ya más o menos tengan idea con relación a lo que vamos a hablar, ¿listo? Entonces, semana 1, ya para terminar, semana 1 les dejo la actividad sencilla y semana 2 ya la entrega inicial del proyecto, ¿listo? ¿Dudas, preguntas o ya está todo claro? Listo. Entonces, eso no es más. Nos veríamos dentro de 8 días, muchachos. Ya tengo hambre y voy a almorzar. No, profe, Listo, espere, todavía no.